Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 10 de tejido linfoide, metástasis ganglionar. La metástasis por vía linfática es una de las vías más comunes de diseminación de los tumores malignos y consiste en la migración de células tumorales a un sitio distal de su origen por vía linfática o hematógena. En el caso de la diseminación linfática, estas células pueden implantarse en los ganglios linfáticos y proliferar, por lo que comúnmente se exploran grupos ganglionares de áreas cercanas a los tumores más frecuentes. Esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un cáncer de mama, además de explorar la tumoración, que pudiera ser palpable en muchos de los casos, vemos, por ejemplo, la región axilar. Y para esto, pues es importante anatómicamente estudiar cuáles son los grupos linfáticos de drenaje que nos pueden dar esa manifestación. Entonces, por ejemplo, buscamos. ¿Por qué? Porque hay mucha probabilidad de que esas células neoplásicas se introduzcan en los vasos, en este caso los linfáticos, y vayan y lleguen a los ganglios y ahí puedan proliferar, y eso se le conoce como metástasis ganglionar, que a partir de ahí o por la vía hematógena se pueden ir a órganos distantes como el hígado, como el pulmón, cerebro, etcétera, ¿no? Entre otros. Recordamos que vimos un capítulo de uniones celulares en donde hablamos que perdían la capacidad de unirse las células entre ellas y que tenían ahora sí que la posibilidad de diseminarse hacia otros órganos. Bueno, pues en el caso de la metástasis ganglionar es bien importante considerar que el ganglio linfático pues es un órgano linfoide secundario encapsulado que va a tener nódulos linfoides y que estos nódulos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Por ejemplo, primario sería como este, secundario como este, centro germinal, zona de manto, ¿sí? Y que pues los podríamos dividir en porciones como lo que viene siendo la corteza, la paracorteza y la médula. Aquí, por ejemplo, podríamos ver algunos nódulos linfoides, en este caso pues son cuestiones normales, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver? Pero, por ejemplo, aquí vemos tejido glandular, tejido que no es propio del ganglio linfático y que se encuentra alojado aquí. Igual acá, si se fijan cómo vemos algunas células muy aglomeradas que nos distorsionan la imagen. El objetivo de poner estas imágenes y estos casos no es que ustedes aprendan a diagnosticarlo en imágenes, sino que sepan que ahí se pueden alojar tejidos diferentes al que es sobre todo de origen neoplásico, ¿no? De cáncer. Ahora, si nosotros lo vemos ya como un todo, ahorita incluso esta imagen nos va a servir bastante para poder explicar dónde lo vamos a buscar. ¿Cómo se clasifica el ganglio linfático? Ya dijimos que el ganglio linfático es un órgano linfoide secundario, es en forma de frijol, como lo podemos ver aquí, y tiene nódulos linfoides, ¿sí? Esta descripción es un secundario encapsulado con arteriola, es propio del vaso. Primario dividido en lóbulos y lobulillos es el timo. El secundario, pues ya dijimos que el nódulo linfoide, y nódulo linfoides en la lámina propia, este es tejido linfoide asociado a la mucosa. En este caso está la respuesta. ¿Cómo se organiza el ganglio linfático? Recordemos que se organizan de diferente manera, y en el caso del ganglio linfático se organiza en una corteza que está por debajo de la cápsula, bueno, debajo del seno subcapsular, y luego una paracorteza y una médula. Recordemos que la corteza es la región que es dependiente de la médula ósea porque tiene nódulos linfoides. La paracorteza carece de nódulos linfoides y la surte, como quien dice, le da sus linfocitos el timo. Por eso la paracorteza también se le llama zona timo dependiente, y pues tenemos a la médula que tiene cordones y senos medulares. Bueno, entonces se organizan corteza, paracorteza y médula. La corteza y médula se organiza el timo, la pulpa roja y la pulpa blanca, que es el inciso D, se organiza el vaso, y la médula roja y amarilla pues es la médula ósea. La número 3, ¿cuál es la función normal de este órgano? Normalmente el ganglio linfático va a filtrar la linfa.
el vaso elimina eritrocitos viejos y desgastados, el timo madura los linfocitos T y la médula ósea madura los linfocitos B. ¿Qué tipo de linfocito predomina en la corteza? Lo acabamos de decir, que la corteza tiene nódulos linfoides y los nódulos linfoides pues son predominantemente linfocitos de tipo B. ¿Quién predomina en la paracorteza? También le llamamos a la paracorteza zona timodependiente y por lo tanto quienes predominan son los linfocitos T precisamente. En el caso de la metástasis ganglionar y de acuerdo a la circulación linfática, ¿cuál sería el primer lugar a donde llegarían las células metastásicas? Tenemos por ejemplo un tumor por acá, se va a un vaso linfático y va a llegar al ganglio linfático. ¿Por dónde va a llegar al ganglio linfático? ¿Va a llegar por aquí o va a llegar por acá? Esa es la pregunta, básicamente. Y recordando, y en base a este esquema, estos se llaman vasos linfáticos aferentes, que son los de entrada, y acá estarían los vasos linfáticos eferentes y la entrada y salida de vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos entran y salen aquí, en el ilio, que se llama, pero nada más salen los linfáticos. ¿Por qué? Porque entran por acá, ¿sí? En la región convexa. Esta es la concavidad, esta es la convexidad. Llegan aquí y justo por debajo de la cápsula está un espacio que se llama seno subcapsular y ahí es donde debemos de buscar los tumores. Los que les mostré ahorita pues estaba invadido todo el ganglio, no queda duda, pero incluso con ver una celulita tumoral aquí en el seno subcapsular ya estaríamos hablando de una metástasis ganglionar. En enfermedades, bueno, en el caso de enfermedades tímicas como el síndrome de George, ¿qué área del ganglio esperaría ver más afectada? Recordemos que el síndrome de George es una afectación en los linfocitos T, una aplasia tímica. Entonces esperamos que se afecte el área que depende del timo. ¿Cuál área depende del timo? En el ganglio dijimos que la paracorteza o zona timo dependiente. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en este capítulo. Le damos gracias a los que participaron en diseño, revisión y presentación de diapositivas y esperamos que nos acompañen en otro capítulo más de histología en la práctica clínica. Hasta la próxima.